Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Qué bonito canto, ¿no? Nos eleva al cielo, nos eleva hacia Dios. Y esperando de que su palabra también pueda hacer ese efecto en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos crecer en la gracia de Cristo. Vamos a estudiar la palabra del Señor y quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias donde fue la lectura bíblica. Es algo importante que tengamos esto en nuestras vidas, ya que es lo más esencial que necesitamos y es inevitablemente es de lo que carecemos, de lo que no tenemos, de lo que no poseemos aún. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, te mantienes al margen, como que vives, pero hay en áreas que estás muerto. Ahora dice la Escritura: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuáles serán esas cosas que están por morir? Sé vigilante. ¿Vigilar en qué, hermanos? En estudiar la palabra de Dios, en orar cada día a Dios, pero sobre todo una cosa bien importante que voy a resaltar ahora: vigilar en nuestro carácter. Eso es muy esencial, porque ¿en qué momento de nuestras vidas nos hemos visto al espejo y hemos dicho: cuánto he crecido en la vida espiritual? ¿Cuánto he crecido desde los primeros inicios, desde los primeros años que conocí el Evangelio? ¿Qué cambios ha habido en mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos parado al espejo, a la palabra del Señor, y ver cuánto de lo que está escrito en la palabra de Dios ha formado parte de nuestras vidas, ha sido parte de nuestro entorno en el tiempo que llevamos conociendo el Evangelio? Porque es bien importante, mis queridos hermanos, que vigilemos y edifiquemos un carácter para el reino de los cielos. Porque es lo único que nos vamos a llevar al cielo, el carácter. Pero ¿cómo están nuestros caracteres hoy en día? Lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, es un carácter capaz de soportar las pruebas, las aflicciones y las adversidades que llegan a nuestras vidas. Porque dependiendo la fe y dependiendo el carácter que tengamos, tomaremos las decisiones para una vida futura. Y si el carácter y las decisiones y la fe que tenemos no están en armonía con la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas y las aflicciones, nuestro carácter es probado y en ese momento demostramos lo que en realidad somos. Pero Dios quiere, mis queridos hermanos, de que edifiquemos un carácter. Por eso Él dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque otra de las cosas bien importantes es que conforme vamos conociendo el Evangelio, dice el don profético, que más deberíamos enamorarnos de Jesús. Pero hay otra parte contraria. Muchas veces, cuando más conocemos a Dios, más nos alejamos. Dice en el libro de Oseas que Dios nos llama con lazos de amor. Y dice la Escritura: cuando Israel era joven, yo lo llamé. Y cuanto más yo lo llamaba, más se alejaba de mí. Porque muchas veces, otra de las cosas también que surgen es lo siguiente: queremos estar dentro de la iglesia, pero no queremos cumplir lo que está escrito en la palabra.
Queremos escucharlo, pero no queremos vivirlo, porque se nos hace difícil. Y hoy también vamos a relatar eso en la vida de dos personas que crecieron dentro de un mismo hogar, pero que los dos desarrollaron diferente carácter. Y cuando llegó el momento de la prueba, ¿cuál fue la elección y cuál fue la decisión que tomó cada uno de ellos? Y vamos a ir al libro de Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 9, versículo 13 y 14. Romanos capítulo 9, versos 13 y 14. Dice la Escritura: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué es que no hay injusticia en Dios en este caso? Vamos a analizar un poquito la vida, el trayecto de su vida de estos dos personajes y las decisiones que tomaron en el transcurso de su vida y en el carácter que formaron cada uno de ellos. Dice el libro de Génesis capítulo 25, versículo 21 en adelante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. La esposa de Isaac no podía tener hijos. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y les respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La instrucción dada por Dios era específica, ¿no? Sin embargo, en el trayecto de la vida y del curso de las acciones de cada uno de ellos, actuaron en contra de la voluntad de Dios. Era una familia que aparentemente servían a Dios, buscaban de Dios, pero en ciertas áreas era una familia disfuncional, porque había privilegios y elecciones, no había esa unidad en ellos. O sea, conocían de Dios. Y noten muy bien que el Señor les había dicho: dos naciones serán divididas en tu seno. Ok, dos grupos dos personas que iban a crecer dentro de un mismo hogar, con las mismas instrucciones, por supuesto, con la misma educación, por supuesto. Pero el carácter, la decisión, ¿quién lo iba a tomar? ¿Los padres de ellos? Ellos mismos, conforme iban creciendo. Sigue diciendo: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Pero miren, luego aconteció lo siguiente. Versículo 27. Y crecieron los niños, o sea, fueron desarrollándose. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. O sea, el labor de ellos, lo que ellos hacían también era diferente. Ahora miren lo que dice el don profético en el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 16. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. O sea, ¿en qué se deleitaba Esaú? En el momento, en lo que estaba a su vista. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad. Montarás de la casa
y desde joven eligió la vida de cazador. O sea, solamente lo presente, solamente en las cosas que estaban a su vista. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. O sea, de todo lo que realizaba. Y noten muy bien que desde joven tomó la elección de ser cazador. Viene la otra parte. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Este era más analizador, analizaba más las cosas. O sea, él tenía una visión mucho más allá de lo que tenía el primero. ¿Sí? Sigue diciendo, se conformaba con vivir en casa, ocupando en cuidar los rebaños y labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Para el padre, el mayor. Para la madre, el menor. Pero cada uno de ellos, si nos percatamos, habían crecido dentro del mismo hogar. Y cada uno de ellos había tomado una decisión diferente. Estaban edificando un carácter diferente. Ahora, ¿qué pasó? Miren lo que sucedió después. Isaac presentó a sus hijos estos privilegios y condiciones y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía el derecho a la primogenitura. ¿Era un privilegio grande ser primogénito antes? Claro que sí. Pero noten lo que sucede. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. O sea, para él tener los privilegios de la primogenitura, como que él no anhelaba ser el primogénito por la parte espiritual que le correspondía, porque él quería vivir una vida de libertinaje, o sea, tener sus aventuras, y no tenía importancia de lo espiritual, a diferencia del otro. Pero noten algo bien interesante a pesar de esto, que para él era algo desagradable y hasta odiosa y restrictiva las condiciones para recibir la bendición de la primogenitura. Sigue diciendo, la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada para Esaú como un yugo servil. O sea, para él obedecer la ley de Dios era ser un esclavo. Sigue diciendo ahora, inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida, indómita y errante. Esa fue la situación en la cual vivió Esaú. A diferencia de Esaú, ya vimos que Jacob tenía más visión hacia el futuro. Jacob tenía la visión de ver que quien tomaba la primogenitura, de ahí provenía el Salvador
del mundo. Ahora, él veía más allá. Pero miren cómo despreció Esaú esa primogenitura. Versículo 28. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. Aquí está la prueba para Esaú. Aquí viene una prueba para Esaú. Cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, puesto que estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, ¿de qué me sirve si en este momento perezco? Sigue diciendo: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y así fue como crecieron estos dos personajes de la Escritura. Dentro de un mismo hogar, resumiendo lo que ya hemos visto, dentro de un mismo hogar, con las mismas instrucciones y las condiciones que tenía recibir la primogenitura, pero con dos caracteres distintos. Esaú no tenía el carácter para soportar la prueba. Le vino la prueba del hambre. ¿Qué dijo él? ¿De qué me va a servir la primogenitura si muero? ¿Sí? O sea, ¿en qué me beneficia esto ahora si yo voy a morir? ¿Qué estaba menospreciando? Aparte de la primogenitura, la bendición. Y estaba rechazando a Dios, estaba desconociendo a Dios. Y había recibido las mismas instrucciones que Jacob. Y vivían en un mismo hogar. ¿Cuál es el énfasis que quiero poner ahora? Todos nosotros estamos dentro de una misma iglesia. Todos nosotros hemos recibido las mismas instrucciones. Y todos nosotros debemos formar un carácter capaz de soportar las pruebas. Pregunto, amada iglesia, ¿tenemos ya ese carácter? Ese carácter que cuando llegue una prueba podamos pasarla confiando en el Señor. O en la primera prueba que se nos avecina, somos como Esaú. Vendemos la primogenitura. Vendemos la parte espiritual. Y deshonramos a Dios. Y al final vemos cómo surgieron las acciones que cada uno de ellos tomó. El menor robó la primogenitura al mayor y hubo tristeza en ese hogar. Todo fue totalmente diferente, resumiendo las cosas. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque en este tiempo preciso, en este tiempo que vivimos, debemos formar un carácter y debemos prepararnos para poder formar ese carácter. Dice Evento de los Últimos Días, capítulo 12. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos, tal cual pasó en el hogar de Isaac. Había una familia y también hubo divisiones. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Lo mismo pasó con estos hombres. Jacob y Esaú crecieron juntos. ¿Hasta qué momento?
hasta el momento de la bendición, de recibir la bendición de la primogenitura. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Y déjenme decirles que esa iniquidad no solo ha prevalecido allá en el mundo, porque la iniquidad se ha introducido dentro de la iglesia. ¿Debido a qué? Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. ¿Tenemos ese carácter fortalecido para soportar la prueba? ¿Tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas? La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto. ¿Cuántos lo creemos? En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. ¿Por qué la iglesia necesita eso ahora? Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Es triste, pero es la realidad. Que entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Pero están dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito al estar dentro de la iglesia y no amar la verdad? Por eso digo, nos hemos analizado nosotros, nos hemos puesto frente al espejo y hemos visto nuestros caracteres. ¿Hemos visto el carácter que tenemos? Cuando nos vemos al espejo de la ley de Dios, ¿a quién reflejamos? ¿A Cristo o a Satanás? Porque debemos crecer, queridos hermanos. Hay un corito que antes se cantaba que decía, subiendo y bajando, nunca llegaremos. Tenemos que perseverar. Tenemos que crecer, queridos hermanos. Sigue diciendo, el zarandeo. Algunos fueron dejados al lado del camino. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes. ¿Hemos sido descuidados en nuestra preparación? ¿Hemos sido descuidados en el crecimiento de nuestro carácter? Mis amados hermanos, Dios ha tenido mucha misericordia y ha prolongado su gracia para que su iglesia se prepare. La Escritura dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese tiempo, mis hermanos, no creamos que porque no hemos visto el juicio de Dios en nosotros, no vaya a suceder. El libro de Eclesiastés dice que muchos dicen, oh, no viene el castigo, oh, no voy a sufrir el castigo. Pero dice el Señor, pronto llegará. Porque ¿qué estamos haciendo con los privilegios que tenemos? Jacob y Esaú eran privilegiados. Vivían dentro de un margen, dentro de un hogar, podríamos decirlo, cristiano. Recibían las instrucciones de Dios por parte de sus padres. Tenían que edificar su carácter. Pero su carácter, sus decisiones, los llevaron por caminos diferentes. Nuestro carácter, nuestras decisiones, ¿hacia dónde nos van a llevar? ¿Estamos preparando el carácter para el reino de los cielos? ¿O estamos preparando nuestro carácter para destruir al pueblo de Dios? ¿Para qué lo estamos preparando?
¿O para qué nos preparamos? Los descuidados y los indiferentes quedaron al lado del camino. ¿Hemos descuidado tan grande salvación? ¿Hemos descuidado nuestra vida espiritual? Porque hay algo bien importante que también quiero resaltar. Puede que vengamos todos los días a la iglesia y sea una realidad que estemos presentes, pero descuidamos muchas veces nuestra relación con Dios. Por más predicador que seamos, así tengamos todo el conocimiento en la Escritura, porque la letra es una cosa y la espiritualidad es otra. Puede que tengamos sabiduría y conocimiento en toda ciencia, pero si carecemos de un carácter similar al de Cristo, eso no tiene validez. Eso significa que es una letra muerta en nuestras vidas. Dice acá que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarla, orando angustiosamente por ella. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Wow. O sea que mientras que muchos se quedaban al lado del camino, otros tomaban sus lugares. ¿Quieres que alguien tome tu lugar? ¿Quieres que alguien tome tu corona? ¿Quieres que alguien más te arrebate esa corona que el Señor tiene reservado para ti? Es una realidad bastante grande. Porque si vinieran pruebas y aflicciones, ¿cuántos de nosotros atravesaríamos esa prueba confiando en el Señor? ¿Cuántos quedaríamos en pie por cada una de estas pruebas? Fíjense lo que pasa. Conflicto y valor, 29 de diciembre. Los tiempos de apuro y angustia que no se esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. ¿Nos gusta aguantar hambre a nosotros? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin comer algo? A veces hasta somos intemperantes, hasta comemos dentro de los alimentos. Esaú, ¿por qué motivo vendió la primogenitura? ¿Qué lo acechaba? El hambre. Dijo, ¿de qué me va a servir la primogenitura si yo voy a morir de hambre? Y el pueblo de Dios necesita un carácter y una fe capaz de soportar esa prueba. Así que es verdad que en su momento Dios va a actuar en favor de su pueblo. Pero vemos aquí que el pueblo va a atravesar una situación. El pueblo tiene que prepararse para un momento que requiere una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. ¿A quién le gusta estar cansado? ¿A quién le gusta esperar? Yo creo que en esa parte sí calificamos, en la demora. Pero en el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Así que, queridos hermanos, tengamos esto en mente. Dios va a actuar en favor de su pueblo en su momento, pero esta prueba viene de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Esa prueba viene. ¿Y para eso qué necesitamos? Un carácter como el de Cristo.
Una fe capaz de soportar las pruebas. Dice acá, muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta, cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre, y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. O sea, van a saber que tú estás ahí, en ese calabozo, pero así adrede te van a dejar morir de hambre. Son pruebas que vienen. ¿Y estamos preparados para las pruebas? ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gustan las batallas? A ninguno, yo creo, ¿verdad? Pero esta es la gran batalla de la fe. Y es triste, pero en esta gran batalla de la fe, los que son inconstantes, los que son descuidados, quedarán al lado del camino. Y cuando quedan al lado del camino, no se crean que van a estar ahí nada más. Cuando se apartan de la senda de la rectitud, cuando se apartan de la verdad, no van a quedarse ahí solamente al lado del camino. Van a tomar una acción diferente. Van a tomar el carácter de Esaú. ¿Qué pasó cuando Jacob venía de regreso? ¿Cómo salió Esaú? ¿Quería matarlo, sí o no? Sí. ¿Había perdido la primogenitura, la bendición? Lo había perdido. Pero aún así quería tomar represalias contra su hermano. Miren lo que va a acontecer. Dice acá, consejos sobre el régimen alimenticio, página 238. Delante de nosotros está el tiempo de angustia, y cuando éste llegue, la severa necesidad exigirá del pueblo de Dios que se niegue a sí mismo y que coma apenas para sostener la vida. ¿Se desperdicia hoy, no? En aquel momento va a anhelar no haberlo desperdiciado. En aquel momento va a pensar que porque no lo valoró lo que tenía. Pero Dios nos prepara para ese tiempo. Dios nos está preparando. Y miren este otro consejo. Una y otra vez, sé que este ha sido un tema bastante controversial por mucho tiempo, pero yo siempre he dicho esto: el que quiere servir a Dios va a obedecer lo que el Señor diga, no lo que el hombre diga. Una y otra vez, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo, de su iglesia, a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro, no ahora, en el futuro, el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Y eso debemos obedecer al Señor, porque si tenemos algo en contra de eso, debemos ir al Señor y decirle: yo no quiero cumplir esto, y póngase a cuenta con el Señor en esa parte. Pero es indispensable y es necesario prepararnos en carácter, en moralidad y en lo espiritual. Si no nos preparamos ahora, cuando llegue ese momento, menos nos vamos a preparar. Si hoy no tomamos la decisión y no hacemos el compromiso para estar de parte de Dios, cuando llegue ese momento, te quedarás al lado del camino. Y miren lo que el conflicto de los siglos, página 666. ¿Qué pasa cuando te quedas al lado del camino?
conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Es decir, te vas a quedar al lado del camino, pero vas a formar fila de otro grupo. Y miren lo que pasa. Uniéndose con el mundo, participando de su espíritu, y llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. O sea, ¿cómo lo ven? El mundo. Sigue diciendo, así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento, noten muy bien que aquí nadie está excepto. Aquí todo puede pasar. Ya sea uno o el otro, ya sea el más consagrado o el no consagrado. Ya sea quien ha sido negligente en su preparación. Fíjense, hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿Quieres ser piedra de tropiezo para los demás? Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos y de antaño. Es decir, cuando te quedas al lado del camino, formas parte de otra fila, de otro grupo. Y cuando formas parte de otro grupo, tomas la actitud que toma el mundo y vas en contra de los que fueron tus hermanos. ¿Todo por qué? Por no haberte preparado. Por no haber aceptado la verdad, por no haberlo puesto en práctica. Porque descuidaste esa área que necesitabas, el carácter. Por eso necesitamos un carácter capaz de soportar las pruebas. Un carácter capacitado para ir al reino de los cielos. Sigue diciendo, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Te gozaste un día en la verdad, pero descuidaste esa salvación tan grande. Y ahora eres el enemigo más encarnizado. Que vas a querer destruir a tu hermano. Por no saber apreciar la verdad. Pero mucho ojo con esto. Primeros Escritos dice que muchos de los que un día se gozaron en la verdad, que muchos de los que un día fueron guardadores del sábado, cuando vean su situación, llorarán de agonía. Y no habrá otra oportunidad para que puedan redimirse, porque tuvieron la oportunidad, pero la desaprovecharon, la despreciaron. Hoy es el momento, amada iglesia. Mientras que exista el hoy, dice Pablo, confirmémonos. Mientras que exista el presente y mientras tengamos la oportunidad de prepararnos, preparémonos para el reino de los cielos. Preparemos nuestros caracteres. Despertemos y veamos la realidad de nuestras vidas, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Si tenemos un carácter hábil
para seguir creciendo. El libro de Amós, capítulo 1, versículo 11, dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Incluso hasta los descendientes de Esaú siguieron llevando la misma acción que tomó Esaú. La escritura en el libro de Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque esto es uno de los puntos bien importantes. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, dice: es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Por eso la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Quítense de vosotros toda amargura. Con esto debemos iniciar trabajando para edificar nuestros caracteres. Quítese todo esto. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Hay que trabajar con eso en nuestras vidas. Hay que quitarlo. Hay quienes piensan de sí mismos en forma más elevada de lo que debieran. Hablan mal de sus hermanos, porque después de hacerse una cosa pueden mirar hacia atrás y decir en qué forma diferente la hubieran hecho ellos. Pero su previsión no hubiera sido mejor que la de sus hermanos si hubiesen estado en su lugar. Manteneos alejados de la silla del juicio. Todo juicio será reservado al Hijo de Dios. Satanás trabaja celosamente por hacer que los hombres pequen en estos puntos. Noten muy bien. Satanás trabaja para que todos pequen en estos puntos. ¿En cuáles? En lo que ya hemos mencionado. En la amargura, en el enojo, en la ira, en la gritería, la maldicencia y la malicia. Satanás trabaja en todos estos puntos para así desvirtuar la verdad, para así hacer que los hijos de Dios pequen. Son sus misioneros aquellos cuyas lenguas están muy prontas para emitir palabras de crítica. ¿Misioneros de quién? ¿De Dios? ¿De Satanás? Mucho cuidado a cómo emplear nuestras lenguas. Y que son hábiles interrogadores que sacan expresiones y opiniones cuyas semillas han colocado de antemano en la mente. Así que tenemos un trabajo arduo, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué cosa es? Mentiroso. ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos a la iglesia? ¿Cuidamos de la iglesia? ¿Nos habilitamos todos para crecer espiritual? ¿Nos preocupamos por nuestros hermanos? ¿Quién dice sí? Si no actuamos debido a eso, somos mentirosos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Una demostración tan grande del amor. Si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que edificar un carácter donde
propaguemos el amor. El amor de Cristo, el amor verdadero. No ese amor que un rato dicen te amo y al rato no. ¿Sí? Tiene que ser ese amor genuino, ese amor de un principio sano. Ahora miren esto. Maranata, el carácter, cualidad del alma. La fuerza del carácter, noten muy bien, consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. ¿Escuchamos eso? La fuerza del carácter consiste en dos cosas: la fuerza de voluntad y el dominio propio. ¿Cuántos tenemos dominio propio? Eso sí quizá lo tenemos. Demonio propio. Pero dominio propio. ¿Cuántos tenemos esa fuerza de voluntad para decir no? Muchos jóvenes consideran, en este caso es a los jóvenes, pero vamos a aplicarlo a los adultos también. General, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter. Y en todo el mundo pasa eso. Pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre o una mujer débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. ¿Comprendemos eso? Por eso tenemos esa fuerza de voluntad para poder subyugar esos sentimientos, ese dominio propio para poder decir no. Porque en ese hábito, en esos principios, tenemos que trabajar. Sigue diciendo, el hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Parece sencillo, pero en la realidad ¿puede ser posible, sí o no? Claro que sí. Solo que necesitamos fuerza de voluntad y dominio propio y el amor de Dios que nos constreñe. Eso necesitamos. Y así, y hay otra nota también en Maranata, el cual menciona que los sentimientos y las emociones forman el carácter. Ahora, si aprendemos a dominar todo esto, edificaremos nuestros caracteres. Un carácter para el reino de los cielos. Pero necesitamos esto. Ahora, la pregunta que vuelve a resonar es, ¿cómo y de qué manera aprendemos a tener fuerza de voluntad? ¿Cómo y de qué manera aprendemos a tener dominio propio? ¿Cómo ejercemos eso? ¿Qué acción debemos tomar para tener fuerza de voluntad? La palabra de Dios, ¿para qué quedó? Para nuestras enseñanzas. ¿Qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está el ejemplo. En ese principio debemos trabajar. Seguir a Jesús, nuestro mejor ejemplo. Y cuando llegan las adversidades, las pruebas, tengamos la fuerza de voluntad y el dominio propio. ¿Esaú lo tenía? No. Que en el primer instante, en el primer momento, ¿de qué me sirve? Mucho cuidado con eso.
Mucho cuidado. Voy a leerles esta última nota y con esta voy a concluir. A causa de su indiferencia, Patriarcas y Profetas, capítulo 16. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven en el momento presente, sin preocuparse del futuro, como Esaú exclaman: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas, solamente a los que practican la abnegación de sí mismos y temen a Dios prevalecen las exigencias del apetito, y Dios y el cielo son tenidos en poco. ¿Debido a qué? A las propias pasiones. O sea, noten muy bien que hasta en este punto, los que representan a Esaú, si se pone de manifiesto, ¿cuál eliges? ¿La consideración del cielo o las cosas presentes? Dice acá, multitudes elegirían irse por el lado del presente, por el lado del momento. Y Dios y el cielo Dios y el cielo son tenidos en poco consideración. Y así decimos que somos adventistas. Y así decimos que queremos ir al cielo. Pero si no formamos ese carácter, seremos dejados al lado del camino. Noten bien, hermanos, llegó el momento para Jacob y Esaú de tomar una decisión. Llegó la prueba, llegó el gran momento y cada uno tomó su decisión. Viene una prueba para el pueblo de Dios. Viene un momento en el cual cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Y quiera Dios, mis amados hermanos, de que la decisión que tomemos sea la decisión correcta, sea la decisión de estar de parte de Dios, porque hemos trabajado y hemos crecido en el carácter de Cristo. Quiera Dios que en ese momento tengamos la fuerza de voluntad y el dominio propio, aunque debemos trabajarlo desde ahora, debemos prepararnos desde ahora. Lo que podemos hacer hoy, no lo dejemos para mañana, porque estas decisiones y este carácter que vamos a preparar es lo que nos va a preservar para el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde en todo momento y que pongamos nuestra disposición de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir de rodillas para concluir con una oración. Amoroso Dios y eterno Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos por todas tus bondades. En este momento queremos rogarte, Padre, de que tu palabra que ha sido expuesta pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores de ella. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Que el Espíritu Santo selle cada palabra en nuestros corazones. Y que esa palabra no sea una palabra muerta en nosotros, sino sea una palabra viva. Y que cada día, de momento a momento, podamos tener victoria sobre el pecado, sobre la carne y sobre el mundo. Acompáñanos y dirígenos en este día. Permite que
podamos seguir meditando en tu palabra. Bendice también los alimentos que se van a ingerir a continuación, que puedan nutrir nuestro organismo para poder seguir manteniendo esa salud física, para seguir proclamando tu santo evangelio. Acompáñanos y dirígenos, perdona nuevamente nuestros pecados, nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.